Ya estamos viendo consecuencias de este cambio climático. Alerta roja por el cambio climático. La peor gota fría en décadas. Cambios alarmantes en el clima. Hope, estamos a tiempo. El podcast. Capítulo 3. Javier Peña y Odil Rodríguez de la Fuente. En el tercer capítulo de la serie documental, que se llama Metamorfosis, que es uno de mis preferidos de toda la serie, abordamos transformaciones completas en el mar, en la industria, en las ciudades y en el campo. Y cerramos un círculo que une la ecología, la economía con la regeneración. Las soluciones que planteamos en este episodio no solo son viables, no solamente están disponibles para escalar, para conquistar el mundo, sino que ya forman parte de una de las corrientes de pensamiento económico más importantes de este siglo. Y para recorrer el camino de hoy, tengo el privilegio de contar con una de las mejores divulgadoras medioambientales de este país, sin ninguna duda, Odil Rodríguez de la Fuente, y que además, como ella dice, es la orgullosa hija de un visionario, de Félix. Bienvenida y muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ti, Javier. Me he ruborizado por lo de una de las mejores. Bueno, ojalá, porque hacemos falta muchos, ¿no?, en este camino, y me ha alegrado muchísimo de ver que tú sigues con tu camino, has dado el salto de las redes sociales a la pantalla, voy a decir la pantalla pequeña, porque así es como la llaman, ¿no? Pero sí. Es casi parece más la gran pantalla por la dimensión. De verdad, enhorabuena. Es increíble el trabajazo que hay detrás y sobre todo enhorabuena por sacar un producto de esperanza y un producto que eleve el nivel cultural de la gente y que amplíe sus horizontes y su conciencia, que es por lo que tantísimo trabajó mi padre, que él siempre defendió que se puede, por supuesto, que se puede entretener a la vez de formar, ¿no? Y creo que eso lo hacéis magistralmente en esta serie. Pues muchas gracias. Pues quería empezar en realidad además con informar de un hecho, de un dato, que es que ni este documental, ni mi canal, ni este podcast que está ocurriendo ahora mismo hubiese tenido ni la más remota posibilidad de existir sin los documentales de tu padre. Bueno, eso nunca se sabe porque la vida nunca se sabe, ¿no? Pero es verdad, yo tenía todos los VHS de Félix en mi casa, me los devoraba. Pero si eres joven, además, tú. O sea, tú has nacido después del 80, yo creo. Yo nací en el 86 y yo tenía toda la colección de las cintas de El Hombre y la Tierra. Y me los he visto varias veces y ahora los estoy volviendo a ver con mis hijos, que también se los devoran. Y de verdad, es que no es ninguna exageración, es un dato que no habría desarrollado esta pasión que yo he tenido desde pequeño por la naturaleza, que ya lo he dicho alguna vez, que también han ayudado mi familia y la suerte que he tenido de poder conectar con todo esto. Pero la ventana que me abrió esto fue los documentales de Félix, que además se lo hicieron, porque es una experiencia compartida, que tú seguro que o sea, tú lo sabes mejor que nadie, que con cualquier ambientalista con el que hables, te dice: yo, Félix. Sí. Esto es mi ADN. Para mí es pues como Hope, ¿no? Es una fuente de esperanza y representa para mí un punto de referencia en el que coger impulso. Porque yo creo que, como todos los que nos dedicamos a esto, nos hemos encontrado muchas veces con discursos de eso no interesa, hoy aquí vienen los pesados otra vez. Entonces yo afortunadamente tengo la referencia de mi padre, que fue una persona que en una época difícil, porque claro, podrías decir, no, es que había muchísima conciencia entonces, todo lo contrario, o sea, no había ninguna conciencia. La apuesta era del desarrollismo, porque salíamos de una dictadura, era la transición y la apuesta era desarrollismo a tope. Se estaban perdiendo espacios y especies a mansalva y de repente pues demostró, sobre todo, por supuesto, el fenómeno Félix, pero yo creo que para mí lo que es grandioso es que demostró que a la gente le apasiona esto, que la gente de verdad tiene pasión por la vida, con mayúsculas, y quiere conocer más sobre el mundo en el que vivimos, quiere conectar. Y eso veo que está muy presente, ¿no?, en la serie.
conexión, o sea, es una palabra que surge una y otra vez, identidad, cultura, como todo está vinculado a lo que somos en realidad, que somos naturaleza. Entonces, me encanta también el optimismo presente, porque aunque llamemos la atención, que es que hay que hacerlo, yo creo que si no tenemos esperanza y no tenemos una luz al final del túnel, pues entonces apaga y vámonos. Pero claro, es un optimismo realista. Sí, eso es muy importante. Y en particular el documental que me toca, me encanta, porque es que todo el tema de la economía a mí es de los temas que más me apasiona, precisamente por esa gran pregunta que todo el mundo se hace y que se va a hacer todavía más cuando vea esta serie, que es, pero bueno, ¿por qué no lo hacemos ya? ¿No? O sea, es que es como decir, pero esto ¿por qué no se implementa ya por todos los sitios? Si produce beneficios sociales, ambientales. O sea, es lo bueno de la mayoría de estas soluciones, es que son soluciones multisectoriales. O sea, no son solamente en un ámbito, producen, como dices tú también en el documental, ¿no? Esos bucles de retroalimentación que pueden ser negativos o que pueden ser positivos. Entonces, esto es como un catalizador que es positivo en todos los sentidos. Y la gran pregunta es, pero bueno, ¿y esto por qué no lo hacemos ya? Y yo, en mi humilde opinión y en mi recorrido vital, mi gran respuesta ha sido la economía. Claro. Exacto. Y por eso me ha encantado que me haya tocado una economista de la talla de Kate Raworth, que hay afortunadamente varios más, ¿no? Varios economistas que están trabajando en diferentes fórmulas para que la economía se convierta en un medio para un fin. Y no en lo que es en la actualidad, que es en un fin en sí mismo. Si te fijas, todos estamos supeditados al dinero. Y al final el que manda y el fin en sí mismo es el económico, ¿no? Es lo que mueve al mundo. Sí. Y en realidad te das cuenta, si lo peor fuera lo peor, ¿quién se va a comer los billetes? O sea, ¿quién va a respirar el dinero? ¿Quién va...? Es que no es nada, ¿no? Y encima es fiduciario, que la palabra es súper difícil de decir. O sea, no está basada ni en el oro. Ni siquiera, ¿no? Son numeritos en una pantalla, exacto, ¿no? Está basado en la confianza, ¿no? Sí. O sea, todo el concepto de... Y claro, esto es un tema que a mí me raya muchísimo porque la economía, por un lado, me genera rechazo como bióloga porque digo, esto no es lo mío y encima le llaman ciencia económica y no es realmente una ciencia. Sí tiene temas matemáticos y demás. Y lo que quieras, claro. Pero claro... Pero sin embargo es que yo estoy enganchadísima porque es que quiero entender la Matrix en la que estamos viviendo y las reglas del juego. Todos estamos jugando un juego, que tú también utilizas mucho la analogía del juego. El juego también, sí. Todos estamos jugando un juego en el que hay unas reglas, es como si te sientas con tus hijos a jugar, yo que sé, al Monopoly o lo que sea. Sí. Las reglas son la economía. O sea, las reglas es lo que dice qué va a tener una ventaja competitiva, a qué se le va a dar una oportunidad, qué es... O sea, la Matrix en la que vivimos está en gran medida establecida por la economía. Y entonces la economía, los pensadores en lo que se fundamenta el capitalismo tal y como lo conocemos en la actualidad, es en pensadores del siglo XVIII. Claro. O sea, es un poco como la educación, que no ha cambiado prácticamente en 2 siglos con todo lo que hemos avanzado, ¿no? Y uno de los... la estrella polar de la economía fundamental, que es la del Producto Interior Bruto, que es la que explica Kate Raworth magistralmente también en su libro y en la serie, ¿no? Es esta cosa de que nunca fue pensada para ser el objetivo de toda la economía, que es un indicador que te mide cuántas transacciones económicas hay. Puede ser de minería a cielo abierto, de masajes, de turismo de naturaleza o de monterías. O sea, no sabes muy bien lo que está pasando. Lo único que ves es que se mueve el dinero, ¿no? Entonces, vale, es un indicador, muy bien, está ahí, pero hace falta otros indicadores para marcar el rumbo, ¿no? Y esta es esta cosa que a mí me gusta mucho de Kate Raworth, tanto lo buen divulgadora que es, lo buena divulgadora que es, cómo lo explica todo con esa luminosidad y lo positiva que es y cómo explica un modelo alternativo. Dices, vale, el Producto Interior Bruto nos mide lo que compramos y lo que vendemos y nos da un indicador. Y luego tenemos otros muchos, como son los límites planetarios, los indicadores de bienestar social, todo lo medimos aquí, podemos sacar un numerito también y podemos también competir a ver cuánto crecemos en este indicador de la nueva economía regenerativa
y vamos a mejorar las vidas de la gente a la vez que regeneramos la vida en la Tierra. ¿Podemos hacer esta transición? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en ese objetivo, ¿no? Yo creo que absolutamente. Mira, te voy a dar otro ejemplo también de la economía, de lo perversa que es la economía. Cuando, ya sabes que yo estoy todo el día metida en este tipo de temas, sostenibilidad, dando conferencias, tal. Claro. Y entonces, claro, a mí muchas veces cuando se habla de la transición, la necesaria transición que tenemos que hacer, hay que concienciar a la gente, tienen que comprar productos ecológicos, tienen que implicarse más, tienen que ser conscientes, responsables. Pero claro, hay una parte ahí que tiene que ver con la administración pública, porque claro, al final el que cambia la economía, aparte de los economistas, al final es la legislación, es la que va como acotando y diciendo esto sí, esto no y demás, ¿no? Y entonces, claro, tú a día de hoy te vas a un supermercado y eres una persona de a pie y te vas a comprar una manzana a un supermercado y coges una manzana además que es la que mejor aspecto tiene, ¿no? Tú la miras y dices, joder, parece casi de mentira. Y ahora es verdad que por legislación te tienen que decir de dónde viene, pero no te tienen que decir la cantidad de agua que hay detrás, el impacto medioambiental, las condiciones sociales, o sea, no te tienen que dar ningún dato más. El caso es que esa manzana que tiene tan buena pinta es muchísimo más barata y viene de la otra punta del mundo que una que tienes al lado que está producida en ecológico en La Rioja. Sí. Entonces, así es como es decir, la economía que está premiando a día de hoy. Está premiando al que lo sigue haciendo mal. Por eso se deslocaliza. Por eso también la globalización tiene un punto perverso, porque ¿a dónde se van las grandes industrias? Pues a los lugares donde la gente cobra poquísimo, donde no hay legislación medioambiental y donde todos estos conceptos sociales y ambientales se llaman externalidades. Claro. Que ese es un tema en economía. O sea, eso no tiene un coste. O sea, yo me cargo una parcela de la selva del Amazonas para hacer, en este caso, aceite de palma, porque es en la otra punta del mundo, el aceite de palma es en Asia, pero eso, el único coste que va a tener es el de lo que me ha costado meter los bulldozer para cargarme. Pero realmente el coste asumido por toda la sociedad a escala planetaria del impacto que eso tiene en nuestra salud, en la resiliencia del planeta, en el cambio climático, en todo lo que tiene, ese coste no está en el producto final, ni lo tiene que asumir esa empresa, porque a eso se le llama externalidad. Externalidad. Entonces, hasta que llega el momento en el que la externalidad pasa la factura, ¿no? Como uno de los momentos que a mí me parece tan bonito, una de las historias que sacamos en la serie, que es la de Bren Smith, la de El pescador, ¿no? En el que se dio cuenta de las facturas que estaba dejando la forma tan rentable que tenían de hacer las cosas, y decide emprender una metamorfosis. Es un ejemplo maravilloso, porque yo creo que es uno de los mejores ejemplos de que ese colapso le ocurrió, lo vivió él en primera persona, ese colapso ecológico, y en Terranova, que fue justo después de alcanzar el pico de mayor productividad y de mejor desarrollo económico y beneficios económicos, por esa mirada absolutamente cortoplacista y crematística, ¿no? Que es la que es inherente al sistema socioeconómico a escala global. Entonces, claro, ahí es donde, como no reaccionemos la ciudadanía, empecemos a demandar, empecemos a realmente decir, esto es que no es justo, es que estas reglas del juego que nos hemos impuesto benefician a unos pocos, además de una manera económica totalmente, pero a costa de que la gran parte de la humanidad pues salga perdiendo, ni siquiera ahora, sino en el largo plazo, ¿no? En las futuras generaciones. Y esto es un tema que tenemos incluyendo recursos que no son tuyos, ¿no? Claro, es decir, sí. Exacto. Entonces es un tema que de verdad tenemos que integrar Pero por eso me alegro tanto de que esté esta serie, que espero además que viaje por el mundo, se internacionalice, que luego seguro que tendréis una página web también con soluciones aplicables, cómo podemos exportar esto y demás, porque al final, como no nos movamos y hagamos presión a nivel de las administraciones públicas, la legislación y la economía y todo lo que hay, va a ser muy complicado, ¿no? O sea, hay que partir de la base del poder que tenemos, y es otro ejemplo también que tienes en el último capítulo, del poder que tenemos, individual y colectivamente. Individual y colectivo. Y a mí una cosa que me da mucha esperanza con esta deriva que parece, con esta cosa de la economía se mueve y va en la dirección contraria, es que se está dando un giro de esto, que hay un momento en el que también lo dice Johan Rockström, creo que es en el capítulo 1, de oye, hace 10 años no te podía decir esto, pero es que ahora tenemos unas soluciones
que han mejorado tanto a nivel técnico, que es que están en condiciones de competir directamente y de ganarle a las viejas formas de hacer las cosas, aun con las reglas del juego actual, que es cuando a ella se produce la quiebra y cuando dices, cuando es más fácil asumir esto porque te reporta también beneficios inmediatos. Es decir, cuando haces una transición a las renovables completa, hostia, te sale más barato todo el sistema energético, dejas de depender de otros países. Cuando reforestas grandes zonas como está haciendo China a lo grande, ¿lo hacen por salir en la cumbre del clima y decirlo? No, lo hacen porque les frena el desierto, les limpia el aire, les retiene el agua, es en defensa propia. Entonces, cuando ves que esto empieza a interiorizarse de que las soluciones son prosperidad, las soluciones regenerativas son prosperidad y se le da la vuelta a esto, es cuando nos encontramos todos y empieza la bola de nieve. Y a mí eso es totalmente, lo que me entusiasma de conocer todas estas historias. Total. Y de hecho es que toda la razón, ¿eh? O sea, yo en los últimos 10 años, quizá 10, 15 años, no tiene nada que ver con el periodo previo, quizá desde la cumbre de París, ¿no? Fue un poquito el punto de inflexión, pero sobre todo en este último tramo de estos últimos 5 o 6 años, los cambios que se están implementando, la cumbre de Montreal de biodiversidad, por ejemplo, fue también paradigmática, porque es que está calando, como dices tú, porque es que las propias empresas, que son de las pocas entidades, o sea, piensan mucho más a futuro, hacen planes de 10, 15 años, mucho más que las administraciones públicas y que los políticos, que ellos van, ya sabes, ¿no? A los 4 años máximo y a las elecciones. Y las grandes empresas, de verdad, aunque sea por su propio público objetivo, ¿no? Y por cómo vamos a estar y el impacto económico que supone también el cambio climático, los desastres naturales, que cada vez ocurren con mayor asiduidad. O sea, te quiero decir que es tan de sentido común que parece mentira que todavía haya esta inercia, porque la hay, es innegable. Tú y yo somos unos convencidos, hay muchísimas iniciativas, afortunadamente todavía muchísimas más de las que han salido reflejadas, que seguro que también habéis tenido un problema para cribar y decir, a ver, ¿cuál saco? Esta sí, esta no. Absoluto, es una gran noticia esa. Es una gran noticia, pero sin embargo hay mucha gente que todavía no está enterada, tiene la sensación de que esto es inviable. Entonces, por eso es tan importante resonar, ¿no? Y meter a todo el mundo que empiece a resonar con una frecuencia en la que se den cuenta que no están solos, ¿no? Que esto es imparable y que cada vez somos más. Y además cada vez ese número crece más rápido, con lo cual es muy esperanzador. Sí, yo creo que hay una cosa que también dice Raworth aquí también, creo que es como el gran cambio de paradigma que se produce cuando la gente se da cuenta de que lo que hace tiene sentido y realmente puede tener un resultado, puede cambiar las cosas. Y ese gran cambio de paradigma en el que yo al cambiar le estoy dando permiso al que yo tengo al lado para cambiar también, y empieza a producirse un efecto dominó que se desata el poder de la gente. Y eso es lo que intentamos alimentar y catalizar con esta serie documental que va en este sentido continuamente, de el poder que tenemos realmente en nuestras manos, sin ser en ningún caso naif o positivista o querer decir un discurso vacuo. Esto está fundamentado científicamente. Todo lo que decimos, somos una generación que tiene el poder de tomar la decisión más trascendental que se ha producido en la historia de la humanidad, que es la de lo que vamos a hacer en estos 10 años a partir de 2025, que van a tener efectos sobre las próximas generaciones, los próximos siglos y los próximos milenios. Y estamos en condiciones de lograrlo. Y yo creo que no puede haber nada más emocionante que ser la generación que protagonice esto. Desde luego. Y además es que es así. Pero luego también, fíjate, hay una parte, me faltan por ver 3, y que los voy a ver además porque tengo muchísimas ganas, pero toda la parte más psicológica, que creo que es súper importante también, de acompañamiento psicológico, porque un cambio de paradigma, tela. O sea, es muy duro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos haciendo camino al andar y vamos a meter la pata y vamos a cometer errores. Entonces, también el aceptar que las partes más oscuras o las que más nos cuesta aceptar o las que más criticamos o las que queremos desmontar también forman parte de lo que somos, ¿no? O sea, como el perdonarnos, o sea, no... Este cambio no lo vamos a hacer en conflicto con, lo vamos a hacer
poniendo el foco sobre y Exactamente. construyendo un camino común en el que tenemos que estar todos. Pero hay que tener cuidado, ¿no? De no dejarse nadie en el camino, no solamente de la justicia social, sino de tú no eres mejor ni más que nadie, porque ese otro al que tú ves como el mayor pecador o el Sí. petrolero o lo terrible, también forma parte de lo que tú has sido. Y tú, esta sociedad, o sea, tenemos que perdonarnos colectivamente y aprender. Entonces, hay una parte psicológica de acompañamiento que yo creo que es súper importante en este proceso y que casualmente se está dando en paralelo, porque cada vez hay más iniciativas. Bueno, ya sabes tú el concepto de una sola salud, Sí, totalmente. pero la Es parte así. también de la salud mental, emocional, psicológica, de diferentes proyectos de crecimiento personal, la importancia que tiene la naturaleza en ese reencontrarnos. Entonces, de verdad que yo creo que esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en la historia de la humanidad. O sea, y nos está ayudando la naturaleza en ese abre los ojos y aspira a ser todo lo que puedes llegar a ser, que esto lo dice también Jane Goodall, ¿no? El potencial Claro. inmenso del ser humano y todo lo que podemos llegar a ser. Entonces es esto, ¿no? Mira, hay un corte que te quería poner, que hay veces que compartimos algunos cortes de la serie. Una de las grandes sorpresas para mí de la serie, que yo confieso que me gustaba la idea, pero no pensé que fuese a tener tanta potencia. Es el hombre este chileno de Atando Cabos, que fíjate lo que había sacado del mar, y como decía él, no es filantropía ambiental, esto es un modelo de negocio alternativo al modelo lineal y degenerativo. Y a mí la forma en la que él lo contaba, que de hecho ha protagonizado ya frases que se han quedado en el equipo, como esto de: yo cuando me dicen que el plástico es basura, me da la cosa, Sí, me da la sí, cosa. me encanta. Es otra cosa que me encanta. Me encanta. A mí me encanta. Y ya eso es una cosa que se nos ha quedado en el equipo, ¿eh? Yo cuando veo ese capítulo me da la cosa. Ya, cuando veo el montaje. Él me Y da la cosa. me da la Pero el cosa. nombre de la empresa, Atando Cabos. Atando Joder. cabos. Pero Es que qué es crack. precioso. Pero qué crack, o sea, es que es en todos los sentidos. Y luego, bueno, qué imágenes también, ¿eh? Porque esa imagen de todos las cuerdas ahí puestas, esa imagen de dron, no sé qué se será, Sí, ¿no? sí, Pero la imagen de dron con todas las maromas de la pesca que dices, de pero plástico. ¿cómo puede haber Tanto. todo eso tirado? En el mar. Pero, o sea, lo que no vemos, ¿no? O sea, yo hay algunas imágenes que me han dolido, ¿no? O sea, Sí, sí, imágenes sí. sobre todo Del mar, sobre también del primer capítulo yo creo que era del primero, del Cabo Pulmo, ¿no? Me parece Bueno, que era de la sí. destrucción al... De o sea, Cabo Pulmo, sí. es que es tremendo, pero claro, cuando, como no sé quién dijo también, es en situaciones extremas y límites, Sí. es donde surge toda esa creatividad, esa Bren Smith innovación, dijo eso, sí. esa capacidad cooperativa y colaborativa, porque lo bueno de este paradigma y de estas soluciones es que no hay, como también dijo no sé quién, un unicornio. No tenemos Claro. que buscar al unicornio. O sea, esto implica esa Exactamente. capilaridad, esa cooperación. Hay soluciones en todas las dimensiones y todo el mundo tiene cabida, y al revés, se van a generar, como en la propia naturaleza, muchísimos más nichos de empleos, porque cuando algo es circular, claro, cuando algo es lineal y extractivo, tú tienes solamente como un trozo aquí, ¿no? O sea, Claro. porque extraes, aquí haces aquí y luego tiras y te olvidas. Y tú Pero- eres el que te quedas con los vertederos, ¿no? Eso es. En el país consumidor, ¿no? De esto. Claro, exacto. Claro. Pero cuando algo es circular, tienes de repente muchísimos más nichos, abres nuevas dimensiones de emprendeduría y de ver cómo puedes aprovechar ese recurso, qué aplicación le puedes dar. O sea, que al final esto va a generar también, o sea, los que lo tenemos claro, yo creo que lo bonito y que está muy presente en la serie es el entusiasmo. Sí, Es el sí. entusiasmo de decir, ¿cómo puedo explicarle esto yo a la gente para que la gente esté frita por ir a ese sitio, ¿no? Y quiera formar parte de este cambio en el que estamos, que tenemos la fortuna de estar en él. Entonces, creo que está muy presente y que es maravilloso, y todos los protagonistas van urdiendo un relato, que eso también es tan importante, el relato, ¿no? El relato que está muy presente en el sistema educativo, en nuestra identidad, en lo que significa ser una persona de éxito en nuestra sociedad, lo que nos han transmitido desde pequeños. Y hay que empezar a cambiar ese relato, porque es que somos seres vivos, que somos el producto de
cerca de 4.000 millones de años de evolución de la vida sobre la Tierra. Y que la conciencia, la capacidad de reflexionar que tenemos los seres humanos no es algo que nos pertenezca cuando tienes esta visión, sino que es un legado de ese espacio evolutivo tan increíble que ha logrado que la naturaleza se mire a sí misma, incluso el universo, ¿no? Pues somos literalmente polvo de estrellas. Exactamente. Entonces, claro, si podemos empezar a ir cambiando el relato por un relato mucho más empoderador y mucho más que nos conecte, ¿no? Con otras personas, con otras culturas, con la riqueza de la diversidad, con el orgullo de sentirte parte de una comunidad que va mucho más allá del humano, ¿no? De multitud de especies, de todos los misterios que todavía nos rodean. Eso es algo grandioso. Entonces, yo creo que este es un punto de inflexión. Yo, de hecho, mis conferencias las llamo clima de cambio, porque me parece que es la naturaleza, el espejo que somos, en el que nos miramos, diciéndonos, ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento de que florezcáis. Exactamente. Sí. Pues es que es esto, absolutamente, y este marco inclusivo y este horizonte de futuro. Es decir, ahora en estos momentos de incertidumbre, que hay quien promete como el regreso a un pasado tranquilo y seguro, de alguna forma, como antídoto a la inseguridad que tú tienes por esta incertidumbre, de alguna forma este horizonte de futuro floreciente en el que la vida regresa, ¿no? Que es esta cosa en el que el momento en el que te das cuenta de todo lo que hemos perdido en la Tierra, de riqueza natural, toda la vida que había y lo empobrecido que es lo que consideramos normal, la capacidad que tenemos de multiplicar la abundancia de la vida en la Tierra. El ser una especie clave. El ser una especie clave. Claro, el darle la vuelta a ser el mayor agente de destrucción, el estar en el antropoceno como nueva época geológica, a ser una especie clave que lo que dé lugar es que haya todavía más biodiversidad. Y la capacidad que tiene la vida también, que eso es una de las cosas donde mis dudas sobre los escenarios del cambio climático, ¿no? Que no son certezas, porque es probabilística la ciencia climática. Entonces yo, una de mis esperanzas, el clavo ardiendo al que me cojo, es la capacidad que tiene la vida de bounce back, ¿no? O sea, de volver. Y se ve con el cabo Pulmo que lo habéis sacado, se ve también con todo el tema de las algas. Claro. O sea, que a nada que nos reintegremos en la biosfera como una especie clave, que es incluso más, ¿no? Porque es custodia, es pensadora, es reflexiva. O sea, primero nosotros vamos a estar mucho más conectados, vamos a sentirnos mucho más plenos, vamos a entender las cosas que son realmente importantes y no las que nos han hecho creer. Pero luego el planeta yo creo que va a responder, vamos, inmensamente, ¿no? La vida Imagínate lo que podemos... O sea, hay ecosistemas que nadie vivo ha conocido en su esplendor. Y entonces podemos ser los primeros que volvamos a contemplar eso. Y a mí eso se me pone la piel de gallina con pensarlo, claro. Totalmente de gallina. Te quería también poner un clip que hay, bueno, que es en el que vemos los grandes bosques de algas marinas, ¿no? Que a mí es una forma... de esto que decimos, ¿no? Esto de no es extractivo, va más allá de la sostenibilidad. Yo con esto, claro, él cuenta aquí cómo él se ha ganado la vida, ha creado una granja y de repente se ha convertido en el foco de sostenibilidad de la región, donde van todos los peces, las focas, las tortugas a criar, a comer y a todo esto, todo a la vez. Es decir, yo me he ganado la vida, he obtenido un recurso que se ha transformado en fertilizante, en comida, en un montón de cosas, y a la vez la vida ha florecido. ¿Podemos ser capaces de pensar en sistemas que hagan esto? Exacto. Es que así es la vida. O sea, es que, claro, como lo que hablamos del relato, ¿no? Como no conocemos nuestra historia colectiva común, que es la historia de la vida en la Tierra, pues no sabemos que la vida no es una cosa. O sea, no es como la definimos, ¿no? ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es un impulso. Y es un impulso sumamente creativo y constructivo. Y en el momento en el que tiene condiciones mínimamente idóneas, es una explosión de diversidad y de abundancia. Entonces tenemos tanto que aprender
los seres humanos, la biblioteca de Alejandría elevada al requetecubo es la naturaleza. Claro, totalmente. No es la biblioteca de Alejandría, no es que todas las respuestas, incluso a preguntas que ni nos hemos hecho todavía y a problemas con lo que ni nos hemos topado, están en la naturaleza. Entonces he vivido 5 grandes extinciones masivas. El ser humano aparece en los últimos 4 segundos de un reloj de 24 horas de la historia de la Tierra. O sea, es que acabamos de aterrizar, con lo cual es apabullante, ¿no? Todo lo que podemos aprender si nos sentimos uno con la vida y si sentimos que la vida es abundancia, porque también se nos ha hecho creer que la vida es lo justo, ¿no? Y entonces yo gano, esto el no-sum game, o no sé cómo se dice muy bien en inglés, pero es si yo gano, tú pierdes. Claro. Este era el concepto, ¿no? Sí, porque sí, si yo gano, tú tienes que perder. Sí. No, es que la vida conduce a la vida y a más vida. Cuanta más vida haya, mejor para todas las especies y para toda la diversidad. Entonces, esto es un más a más. Pero claro, tenemos que entender cómo funciona. Y la clave de ese entendimiento es las conexiones. Es ser colaborativos, es cada uno ocupar un nicho diferente, que hay multitud, son infinitos los nichos que hay en la vida y en la naturaleza, y saber que estás conectado a todo lo que te rodea, ¿no? Entonces tú coges, pero a la vez das. O sea, no puede ser yo tiro y esto no es para nadie y encima yo... O sea, tú piensas que el reciclaje lo inventó la vida muy al inicio de la evolución. Claro. Porque la propia vida dijo, oye, si los recursos son limitados, si los minerales, pues el nitrógeno, diferentes, ¿no? Elementos y minerales, están limitados y son difícilmente accesibles, una vez que un organismo vivo lo captura y ese organismo se muere, no se puede quedar ahí y que no sea accesible para nadie más, porque la vida dura un telediario. O sea, claro. Esto no puede ser. O sea, la propia vida funciona con unos principios que tenemos que empezar a aplicar en la sociedad y en el sistema socioeconómico de cómo somos los seres humanos, ¿no? Y funcionan después de 4.000 millones de años de I+D, porque es la única forma en la que se puede sostener algo. Es decir, y este momento de cómo convertir la economía global, cómo satisfacer nuestras necesidades de forma regenerativa, es decir, que creen más vida a la vez que nos nutran, nos vistan, nos alimenten, nos satisfagan nuestras necesidades, es el reto más estimulante que se ha planteado nunca. Totalmente. Es decir, yo creo que es perfectamente posible. Cuando la gente me habla también del crecimiento de la población, solamente recordar que el gran despegue demográfico de la población humana fue en el periodo de la gran aceleración, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, y estuvo atado a lo que llaman el pulso del carbono, o sea, a los combustibles fósiles, que ingresaron una cantidad de energía que de otro modo, de un modo natural, jamás hubiéramos podido tener acceso a tal cantidad de energía, ¿no? Y entonces eso que hizo que pudiéramos extraer recursos de forma exponencial, y así creció toda la población de forma exponencial y todo lo demás. Pero realmente los especialistas en demografía y en números y el crecimiento, ¿no? de diferentes grupos, dicen que ya nos estamos aproximando a un plató, y que probablemente con la educación de las niñas, por ejemplo, ¿no? Es como, efectivamente, no hace falta ponerle a nadie una pistola en ningún sitio. Es que va a ser, o sea, es que no, el tener muchos hijos está muy vinculado también al neolítico, al cultivo de la tierra, y a mano de obra, claro. y a que se mueren muchos y todo, claro, como en España hace muy poco. Claro, entonces cambia el marco, ¿no? Con lo cual yo de verdad creo, pero sobre todo lo que pediría, porque tenemos gente muy válida. Tenemos desde científicos, ingenieros, a gente también muy válida, pero que también está posicionada en un lugar de mucho pesimismo, ¿no? Sí. Y como de decir, bueno, sois unos optimistas, ¿no? Y, o sea, como que ser optimista es como, no, porque todo es un problema, ¿no? Y entonces es como, pero claro que lo es. Hay quien se fija en problemas y quien se fija en cómo resolverlos. Exacto. Y ya está, pues vamos, tú eliges quién quieres ser, que las ¿no? renovables tienen problemas porque tienen que extraer todavía muchísimos recursos y minerales y tierras raras, y que sigue siendo un problemón. Efectivamente, pero es un pasito en la dirección correcta. Hombre, no entonces, tiene nada que ver, vamos claro, a seguir... problemas, pero es otro cambio de paradigma. Exacto, entonces hay que asimilar y saber cuáles son los problemas, pero ir andando todos en una dirección que es en la que queremos ir, claro. Y una cosa que te quería compartir también, para traer a colación un tema de actualidad, es que a mí una de las cosas que contó Paul, pero no dio tiempo a incluir en el montaje, es que
el gran bosque de algas que cubría la costa oeste americana de la que habla, que lo describieron como la octava maravilla del mundo, Exacto. desapareció por la desaparición de una especie clave que fueron las nutrias marinas. Efectivamente. Por el comercio de pieles, desestabilizas el ecosistema, los erizos de mar se extienden sin control, sin depredador, y se comen a las algas y desaparece todo un ecosistema súper productivo que generaba vida, abundancia, secuestro de carbono, un montón de cosas. Y ahora está empezando a volver con grandes planes que están empezando a hacer tanto de agricultura y permacultura marina como de propia reforestación forestal de kelp y reintroducción de las nutrias marinas. Es decir, esta comprensión de que necesitamos poner las piezas en su lugar para que la naturaleza florezca, ¿no? Y en este instante, además, en el que se acaba de perpetrar una puñalada trapera a una de las especies clave más importantes de España, que ya defendía a tu padre hace 50 años y le demostró a España hace 50 años que no era una alimaña a exterminar, sino todo el papel ecológico que hacía. Claro, pero fíjate, el tema del lobo, yo el tema de las nutrias lo conozco muy bien porque además fue que descubrieron que era una especie clave y que tenía un efecto trófico en cascada. O sea, todo esto son conceptos que, por ejemplo, en tiempos de mi padre no se conocían. Claro, eso no se conocía. Intuitivamente, mi padre sabía que las aves de presa, que eran consideradas alimañas, todos los depredadores, que eran considerados alimaños, en tiempos de mi padre, que se pagaba una prima a cualquier persona que llegase a un ayuntamiento con los restos de un depredador, cualquier depredador. Porque era un competidor sin más, ¿no? Exacto, claro. Porque competía con nuestros intereses, que eran intereses maderables, intereses ganaderos, intereses cinegéticos, ¿no? Entonces, competía, no interesa, vamos a quitarlo de la ecuación. Intuitivamente él se daba cuenta que no, que tenían una función y fue una de esas pioneros que empezó a defender a especies como el lobo y las aves de presa, que España fue uno de los primeros países de Europa y a nivel mundial en tener legislación de protección de aves de presa en España. O sea, que eso no lo sabe mucha gente. Y esto fue en los 70. Bueno, en fin, todo esto. Que el caso del lobo es un caso diferente. Es un caso, fíjate, a mí me encantaría algún día grabar un podcast contigo solamente hablando del lobo, porque es un tema alrededor del cual desafortunadamente se han posicionado posturas muy conflictivas y muy encontradas. Y la solución para mí, y con el conocimiento que yo tengo, tanto por mi padre como por haber trabajado mucho en el tema del lobo en los últimos años, es precisamente no huir de estas posiciones conflictivas, ¿no? Es encontrar una vía de en medio. Entonces, es difícil esto a veces que lo entienda la gente, pero a mí me pareció un error cuando se metió a la especie en el Lespre. Y de hecho se lo comuniqué a la ministra de entonces, que era Teresa Rivera. Porque este es un camino en el que están los ganaderos en extensivo, el mundo rural, razas autóctonas, y de la misma manera que sale el pescador hablando de la función que han tenido, y en el Cabo Pulmo también, ¿no? La función que han tenido los pescadores, no los industriales. O sea, no la industria que ha venido después y es la gran culpable de muchas de las pérdidas que tenemos, sino los artesanales, los tradicionales, los que llevan haciendo esto toda la vida y a pequeña escala, y que son importantísimos en los paisajes que tenemos en España y en la biodiversidad, precisamente porque han ocupado roles como especie clave, generando paisajes en mosaico, a través de la transhumancia y de la ganadería en extensivo, diseminando semillas, con función para frenar la matorralización y para los fuegos, o sea, para las carroñeras. Bueno, han tenido una función importantísima. Y el lobo es un animal que tiene que coexistir en lugares donde todavía existe la ganadería extensiva y un mundo rural vivo, y eso implica que algunos especímenes problemáticos se tenga que hacer un control de estos especímenes, ¿no? Pero eso es otra cosa. Claro, pero es que al norte del Duero no hacía falta. La especie había ido creciendo desde tiempos de mi padre, desde los años 80 hasta la actualidad, y al norte del Duero, no te estoy hablando del sur del Duero. Y lo que menos le interesa al lobo es estar en el foco de un conflicto en donde una parte de ese conflicto es el mundo rural y el mundo ganadero, porque ellos son los verdaderos gestores del territorio. ¿Sí? ¿Y tú sabes cuál es la mayor amenaza del lobo?
Tú sabes que a partir de que se haya protegido no ha crecido en número. Con esto lo que te quiero decir es que el mayor favor que le podemos hacer al lobo es buscar aliados en el mundo rural y apoyar a las personas, no solamente con medidas disuasorias, sino con las pérdidas y con una complicidad que es fundamental, porque ellos van a ser... Es que este es un tema para hacer un podcast. Sí, es que este es un tema para hacer un podcast. Es otro melón, pero no es comparable a la... Entonces, este es un tema que tiene muchísimos matices, tiene mucha ideología, tiene mucha política. Yo he hecho vídeos también con ganaderos que defienden al lobo porque cumplen una función ecológica que les protegen de las enfermedades, de la tuberculosis, etcétera. Y que con cierta... que hay, efectivamente hay que protegerse, pero que una vez que te proteges es posible la coexistencia. Es decir, que a mí me parece muy... Bueno, este es un tema para un podcast en concreto. Fuera de para otro día. Concreto, pero ya te daré información, además que tú eres una persona súper razonable y lo vas a entender perfectamente. Sí. Cómo se está utilizando mucho también los posicionamientos ideológicos, la desinformación. A mí es lo que más me preocupa, porque en el fondo no es tan complicado, ¿no? Y es un tema donde hay que tener cuidado. O sea, este es un tema donde no podemos ocupar ni una posición ni otra. Hay que ocupar una posición intermedia y es lo que más va a beneficiar al lobo y al mundo rural, que los dos necesitan, son dos caras de la misma moneda. Bueno, ahora ya sí tenemos que poner fin a esta charla que podría continuar si nos dejan 4 horas, pero vamos a ponerle fin y te quería dar otra vez las gracias por el placer de tener una conversación contigo, que ya sabes que me encanta, y por la generosidad de participar en este podcast y de ver la serie, y estoy encantado. A ti, Javier, a ti de verdad muchísimas gracias por hacerte eco de todas estas iniciativas y bueno, que esta es la temporada 1. Bueno, veremos. Porque con la cantidad de cosas tan maravillosas que hay y la falta que hace, ¿no?, contagiar entusiasmo, esto es un primer punto de partida. Así que nada, a por ello. Pues muchas gracias. A ti, Javier. Y para vosotros os esperamos en el siguiente episodio, en el episodio de Lo Invisible, que contaremos con el chef Mario Sandoval para hablar de cosas que no se ven, pero que lo cambian todo. Hope, estamos a tiempo. El podcast.